Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola amigos de La Fosa Escéptica, bienvenidos a esto que es el episodio número 166. Estoy contento, estoy deseoso de anunciar que ya tenemos un canal de YouTube de La Fosa Escéptica, a la cual obviamente estoy invitando a todos ustedes para que se suscriban, le piquen ahí en la campanita para que les avise cuando haya un video nuevo. Ya está uno ahí, que más bien fue como un video de prueba, dijéramos. Y antes de seguir hablando de esto del YouTube, quiero saludar afectuosamente a todas las personas que se están integrando al grupo de Facebook de La Fosa Escéptica y al grupo de Telegram, en donde la discusión, el intercambio de ideas y el debate están a la orden del día. Entonces, júntense con nosotros en el grupo de Facebook y en el de Telegram, que se está poniendo bueno e interesante. Continuando con esto del YouTube, pues se me ocurrió la idea de poner un canal de YouTube y de subir algunos... ahí ya van a poder encontrar los audios a partir de hoy. Por ejemplo, ya está, al terminar ya podrá ser escuchado en el canal de YouTube. Antes los ponía yo en mi canal personal. Los iré migrando poco a poco, ya que mi nivel de aprendizaje tecnológico es constante y cometo algunas burradas de repente. Y en cuanto a los videos, pues los haré y los subiré en lo sucesivo. Pretendo hacer un video a la semana. Mañana grabo uno acerca de la Virgen de Guadalupe, muy interesante. Pues les suplico paciencia en cuanto a los errores, ya que mis niveles de tecnología en la cuestión de edición son limitados. Dijéramos que soy un editor con capacidades diferentes. Y hoy no va a estar con nosotros Carlos Luna porque tiene trabajo, se le juntó el trabajo a estas horas. Entonces me habló y me dijo, oye, discúlpame. Y obviamente, pues, lo primero es lo primero. Así es de que en este episodio de La Fosa Escéptica me voy a concentrar en discutir básicamente qué es el ateísmo, y por qué es importante y la mejor manera de defenderlo exitosamente. Y en caso de que haya algunos creyentes religiosos escuchándonos, pues les invito a quedarse y experimentar durante un momento lo que se siente ser parte de una élite intelectual. Así es de que comenzamos.
Antes de discutir el ateísmo directamente, quiero hacer algunos comentarios preliminares que son bastante importantes, porque si ustedes no entienden mi acercamiento a la filosofía, no creo que puedan entender mi acercamiento al ateísmo. Si hay un problema intelectual mayor que enfrenta Latinoamérica hoy, diría que es la crisis de credulidad. O para decirlo de manera más brusca, diría que estamos plagados de basura y que tragamos basura en Latinoamérica. Nunca deja de asombrarme cómo la gente está deseosa de aceptar las más absurdas y tontas creencias, no únicamente sin evidencia que la respalde, sino muchas veces con claras contradicciones. A veces se dice que la religión está en declive en Latinoamérica, pero aun cuando esto sea verdad, aún no estamos dando testimonio de un declive correspondiente de irracionalidad. Por irracionalidad, yo quiero decir el descuido deliberado o el desacato a la razón. Y esta aún sigue en pie. De vez en cuando cambia su forma, pero no obstante todavía está con nosotros. Mientras que podemos decir que algunas religiones occidentales parecen estar en declive y lo han estado durante algún tiempo, el irracionalismo continúa levantando su fea cabeza, ya sea en la forma de ocultismo, misticismo, este misticismo occidental que está muy en boga, o en la forma de Uri Geller, por películas de posesiones demoníacas e incluso por medio de grupos de novedades psicológicas. Ahora, ¿a qué se debe ese resurgimiento de irracionalidad en Latinoamérica? Bueno, hay indudablemente muchos factores involucrados, pero ciertamente uno de los más significativos es la incapacidad o la renuencia por parte de muchos y de muchas personas para razonar bien. La mayoría de las personas no sabe pensar críticamente más allá de un nivel muy rudimentario. Se continúa produciendo una cosecha abundante de vegetales intelectuales que ni se preocupan de lo que es verdad, aun cuando ellos mismos lo hicieron, ni cómo hacer para determinar lo que es verdad. Así que no cometamos un error en esto. Ustedes nacen con la capacidad de razonar, pero no nacen con la habilidad para asustarse de la razón. El razonamiento apropiado debe aprenderse y debe practicarse. Incluso con la guía apropiada, puede tardar años para obtener los hábitos del razonamiento apropiados, al punto donde se vuelven nuestra segunda naturaleza. Se supone que nacemos con una naturaleza educada, pero ¿cuándo fue la última vez que ustedes oyeron hablar de un curso de pensamiento crítico de calidad que se ha dado al nivel de una escuela? ¿Se preguntaron ustedes alguna vez por qué sus hijos eran forzados a aprender cada asunto de geografía o de estudios sociales y de otros temas inútiles? ¿Y del por qué no se les da la oportunidad de aprender a pensar correctamente? Bien, esto no es demasiado sorprendente si ustedes piensan en ello, porque no puede enseñar pensamiento crítico sin pisar inevitablemente los pies de alguien. ¿Pueden imaginarse ustedes la reacción de muchos padres si Juanito, por ejemplo, llegara a su casa con la tarea de investigar las evidencias de la resurrección de Jesús? Por supuesto que esto no caería demasiado bien. El punto básico que quise decir sobre el ateísmo con respecto a esto es: el ateísmo solo es importante en este contexto más grande que llamaré el hábito de racionalidad. El ateísmo solo es significativo si y cuando es el resultado de este hábito de racionalidad. El niño que nace en Latinoamérica y crece siendo bautista, por ejemplo, por el simple hecho de que sus padres eran bautistas y que por ello nunca pensó críticamente sobre esas creencias, no es necesariamente más irracional que el niño soviético que crece siendo ateo, tan solo porque sus padres eran ateos también, y porque el Estado les dice que tienen que serlo. El hecho de que el niño soviético, en este caso particular, esté en la posición correcta es irrelevante. Así que no es lo que uno cree ni el contenido, sino por qué lo cree. El problema de racionalidad pertenece al de la preocupación de la verdad e involucra la metodología correcta del razonamiento. Y simplemente porque una persona se desposa del ateísmo, no es ninguna garantía, créanme, de que esa persona sea necesariamente razonable. Esto es por lo cual no hice una cruzada
fuera de esta fosa escéptica acerca del ateísmo. El ateísmo es trascendente, de eso estoy seguro. Pero esa trascendencia se deriva completamente del hecho que representa la aplicación de la razón en un campo particular. En este caso específicamente en el área de las creencias religiosas. A menos que el ateísmo no sea considerado como la más grande defensa de la razón, es prácticamente inútil. Sin embargo, cuando es la consecuencia de un hábito de racionalidad, es entonces cuando el ateísmo se pone de pie en oposición a la ola de sobrenaturalismo y misticismo que estamos experimentando actualmente. En otras palabras, el irracionalismo en cualquier forma que pueda aparecer. Lo que esto significa es que el ateísmo no va a llegar muy lejos solo atacando las creencias religiosas. Más bien, tenemos que defender la razón, primero y por encima de todo. Entonces podremos criticar a la religión desde sus adentros. Si ustedes entienden que la mayoría de las personas adoptan una religión por razones psicológicas y no por razones intelectuales, entenderán por qué yo raramente pienso en ataques directos, rayanos a la religión y raramente persuado a cualquiera que se convierta en ateo. Como muchos ateos que han señalado durante largo tiempo, la religión equivale a una muleta usada por una persona sana. La religión es una muleta emocional y psicológica que se ha usado desde pequeños y de la cual se cree que si se le abandona, seremos incapaces de dar un paso, a pesar de estar en facultad de usar nuestros dos pies perfectamente. Así que no podemos simplemente darle un puntapié hacia afuera a la muleta, a pesar de que el individuo esté sano, ya que carga con el complejo de que si se la quita, se caerá. Más bien debemos convencerle de que la muleta no solo es innecesaria, sino hasta dañina. Entonces podrá persuadirle de que tiene la capacidad de caminar con sus propios pies y mucho mejor sin la muleta. Y esto es importante para el ateísmo. Usted no le quitará la muleta. Él por sí mismo razonando debe darse cuenta y simplemente arrojarla lejos. Por lo tanto, para demostrar que no hay necesidad de una muleta religiosa, debemos estar involucrados en demostrar el crucial y trascendente rol de la razón en la vida de una persona, tanto filosófica como psicológicamente, prácticamente y de cualquier otra manera. Antes que nada, hay un mensaje que debemos comunicar, que no hay nada que temer y sí mucho que ganar en la búsqueda honesta de la verdad. El deseo de conocer, de saber hechos despojados de prejuicios emocionales y demás, siempre representará un beneficio a la larga para el hombre. Nunca puede estar contra su interés saber lo que la verdad es. Esto significa que el ateo, para comunicar su mensaje eficazmente, debe manifestar racionalidad en todos y cada uno de los aspectos y áreas de su vida. Significa que no se puede realizar una cruzada en pro del pensamiento libre y crítico y luego mostrar una conformidad esclavista en otras áreas de su vida intelectual, como por ejemplo sus creencias políticas. Cualquier defensa del ateísmo de una persona que divida sus pensamientos solo logrará que ellos se hallen al escrutinio y humearán a insinceridad. Este ateo será acusado debidamente de hipocresía. La razón por la que estoy mencionando esto es que además de mi ateísmo, que algunas personas consideran bastante radical, sostengo también creencias políticas que por muchas normas son bastante radicales. Soy lo que se llama un libertario, y debo admitir que me ha asombrado bastante cuando estoy platicando con compañeros ateos que parecen desalentados por mis creencias políticas, no porque ellos discrepen con ellas, que es ciertamente su derecho, sino simplemente por el hecho de que soy políticamente radical. Y mi punto es este. Si usted tiene miedo del término radicalismo, si la idea de ser un radical intelectual lo asusta, entonces usted está en el negocio equivocado siendo un ateo. Ciertamente el ateísmo, en la mayoría de los ojos de las personas, es la posición más radical que usted puede defender. Voy a hacer una pausa y regreso con este tema aquí a la fosa.
Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Regreso aquí a la Fosa Escéptica y quiero saludar a Pablo Llorens, que dice buenas noches amigos de la Fosa. Pues buenas noches a ti, mi estimado Pablo. Y dice, que va a estar con nosotros Pablo Llorens el próximo domingo, si nos coordinamos bien, porque la vez pasada tuve que cambiar el horario de la Fosa Escéptica y ya no pudimos coordinarlos bien. Dice Marvin Girón, buenas noches Marvin. Si aquí estamos, pocas veces puedo escucharlo en vivo, pero siempre los escucho cuando puedo y aprendo un montón. Gracias Alfonso, ya estoy siguiendo el canal de YouTube. Muchísimas gracias Marvin. Y les recuerdo a todos, ¿verdad? Hago hincapié, ¿verdad? Voy a hacer hincapié, permítanme. Ya hice hincapié. Que ya tenemos el canal de YouTube ahí en la Fosa Escéptica, en canal de YouTube. Y los invito a que se suscriban. El video que probablemente suba mañana, digo probablemente porque me tardo mucho en editar y tengo algún problema de audio, entonces voy a hacer algunas pruebas muy temprano y voy a tratar de hacer este programa de la Fosa Escéptica acerca de la Virgen de Guadalupe y les pido su paciencia si es que acaso me tardo un poquito más en subirlo. Y bueno, pues sigamos aquí en la Fosa Escéptica. ¿Cómo defender el ateísmo? Pues este es un punto importante que quiero enfatizar. Y es que si usted va a tener un impacto trascendente en la comunidad religiosa, creo que es necesario poner al ateísmo dentro de la perspectiva más ancha de la razón. Permítanme explicar un poco a lo que llamo el hábito de racionalidad. Hay mucho que podría decirse sobre ello, pero por las limitaciones de tiempo obvias les diré algo en general. En primer lugar, permítanme distinguir el verbo razonar al de pensar. Por pensar considero cualquier tipo de proceso mental o cognoscitivo. Si usted sueña, despierto o recuerda, o cualquier otra actividad así, se dice que usted está pensando. Razonar, sin embargo, es un término mucho más específico. La razón pertenece a un proceso mental el cual se dirige a una meta que es intentar adquirir conocimiento. Siempre que usted pone su mente en acción con el intento de llegar a la verdad, distinguiendo verdad de falsedad, se dice que usted está realizando un proceso de razonamiento. Lo interesante acerca de razonar es que realmente es un tipo de proceso de fabricación-decisión. Razonar es preocuparse por ¿debo aceptar a X como verdadero o debo aceptar a Y como verdadero? ¿Debo aceptar a X como probable, posible o adecuado? Y así sucesivamente. En otras palabras, tenemos que tomar decisiones en nuestra vida intelectual así como tenemos que hacerlos en nuestra vida cotidiana. Así, lo que interesa a la razón, el acercamiento filosófico, es que debemos preocuparnos en establecer un criterio apropiado y normas de razonamientos. Por decirlo de otra manera, usted no tiene que tomar decisiones intelectuales, sino que esa tiene que ser su naturaleza, el dar criterios apropiados. Tiene que aceptar cosas como verdaderas. Simplemente no tiene opción. Moriría si no lo hiciera. La única opción que usted tiene aquí es, en primer lugar, si usted va a hacer sus normas de conocimiento explícitas o no. Si va a ser consciente de lo que ellas representan.
en contraste con la simple aceptación de ellas como por medio de ósmosis de una cultura o por lo que la gente le diga. Y segundo, si sus normas de conocimiento serán normas apropiadas. Y con esto quiero decir que ellas van a obtener lo que usted quiere que obtengan, en este caso, la verdad. Ahora, voy a pensar que todo lo bueno y de todas las virtudes que el hombre tiene, el conocimiento es la más importante. El conocimiento es un valor fundamental debido a que es la raíz de sus otros valores. Debemos conocer los hechos, debemos saber algo sobre el mundo antes de que podamos determinar algo sobre lo que es de valor para nosotros en el mundo. Así, el conocimiento es indispensable para nuestra supervivencia, y es únicamente a través de la razón, a través del poder de nuestro pensamiento intelectual, que podemos aplicarlo a nuestro conocimiento. Hemos llegado a ciertas normas de conocimiento, como las leyes de la lógica, las leyes de la evidencia y muchas más, porque ellas nos permiten que distingamos entre las verdades y falsas creencias, y porque su meta, el conocimiento, es el principio fundamental del hombre. Y voy a sugerir que lo que yo llamo hábito de la racionalidad, lo cual significa la habilidad de tener inculcado en uno mismo esos principios de conocimiento para emplearlos habitualmente como si fueran parte de una segunda naturaleza, como si fuesen propiamente un rasgo de carácter. Voy a decir que este hábito de racionalidad es una virtud primaria en los seres humanos. Considero a la racionalidad como la virtud intelectual primaria posible en un hombre. Y esto lleva a una conclusión interesante con respecto al ateísmo. Si cuando he sugerido que el conocimiento es un valor fundamental en el hombre, y si el hábito de racionalidad es una virtud primaria, y que si el ateísmo es una consecuencia de racionalidad, entonces resulta que ese ateísmo realmente es la consecuencia de un ser virtuoso. El ateísmo es una consecuencia de una virtud intelectual particular. Y estoy diciendo esto para neutralizar el sinsentido y prevaleciente noción de que los ateos son inmorales. Esto no solo es falso, sino que lo opuesto es la verdad. El ateísmo debe proceder, y a menudo procede, de la racionalidad que realmente significa una virtud muy importante. Usted puede enorgullecerse de ser un ateo, porque es el resultado de la racionalidad. Una persona razonable, cuando examina las creencias religiosas, solo debe de preocuparse en el contenido de valor de verdad de esas creencias. Uno escucha muy seguido que la religión hace que una persona se sienta mejor, más feliz, etc., ¿no? Pero estos son temas aparte. No voy a entrar en argumentos contra lo que yo llamo el humanismo intelectual, creyendo algo tan solo por el hecho de que nos hace sentir mejor. Quiero pensar que si usted se preocupa por la racionalidad, entonces su preocupación principal en cualquier disciplina y ciertamente en la religiosa es la de hallar la verdad en las creencias religiosas. Cuando el ateo se confronta con la creencia de que Dios existe, ¿se preocupa él por encima de todo de la pregunta? ¿Es esa creencia racionalmente justificable? Como corolario de eso, él será involucrado con la pregunta ¿qué es Dios? ¿Cómo definimos nosotros ese término? ¿Es una definición evidente? No la es. Y segundo, aun cuando nosotros podamos sacar algún juicio del concepto de Dios, ¿hay cualquier evidencia o argumento de apoyo para soportar la existencia de un Dios? De nuevo, no la hay. El ateo procede del hábito de racionalidad y rechazará las peticiones de religión y del teísmo finalmente como falsas. Por consiguiente, rechazará la creencia en Dios por ser irrazonable. Volviendo al punto anterior, usted de seguro ha escuchado a menudo de que esto es irrelevante para la mayoría de los creyentes. Los creyentes religiosos no creen en las razones intelectuales. Si usted trata de hablar con ellos a nivel intelectual, no llegará muy lejos, pues para ellos no es algo suficiente. Para esto solo puedo decir que es cierto. Es desafortunadamente cierto que mucha de la gente religiosa no le da importancia al asunto de qué es verdad o qué es falso. Mi punto aquí es que ese es su problema, no el mío.
Y tampoco es tu problema. Si ellos persisten en su irracionalismo, entonces ellos pueden y se convencen a menudo de casi todo. Permítanme recordarles que las normas de conocimiento son nuestros únicos medios de discriminación selectiva en nuestras creencias. Las normas de significado, evidencia, argumento y más son la cierna por la cual diferenciamos estas creencias que son dignas de aceptación de aquello que no lo son. Si usted abandona estas normas, si usted las considera insignificantes, entonces estará a merced de cualquier creencia que cruce su camino. Usted no tendrá ninguna norma para distinguir entre si esta es una buena creencia o si no lo es. Muy probablemente, usted simplemente deambulará a merced de una novedad intelectual a otra. Esto es hoy día bastante común. Usted ve a las personas que van de un culto de misticismo de Pascua a un culto de psicología y de un lado a otro en cultos pseudo-religiosos. Esta es la consecuencia lógica de cuando la razón es abandonada. Ya no hay más un punto de contacto o medios para diferenciar entre las creencias. Una persona que es irracional por opción está a merced de sus sentimientos en un momento particular. Pienso que no es una sorpresa si les digo que la mayoría de los cristianos, si hubieran sido criados en la cultura musulmana, ellos hubieran crecido como musulmanes y no como cristianos. Y que si los musulmanes hubieran sido criados en la cultura cristiana, hubieran crecido como cristianos y no como musulmanes. Y como el ateísmo, por lo menos en la cultura latinoamericana, representa una posición poco ortodoxa, esto nos dice el por qué los grandes ateos son pensadores independientes. Para volverse ateo en esta cultura, usted tiene que tener la suficiente independencia para por lo menos cuestionar la sabiduría prevalecida acerca de religión, porque a uno lo inundan con esto en la escuela, o por nuestros padres, por nuestra cultura y ciertamente por los grandes medios de comunicación. Ahora, hay algunos puntos que me gustaría tratar antes de dar una definición actual de lo que es ateísmo, porque pienso que son importantes tenerlos en cuenta. Son asuntos más prácticos que filosóficos. Estoy seguro que si usted ha tratado de dar una apología del ateísmo, se habrá topado con ciertos problemas en la práctica para comunicar sus creencias ateas. La primera cosa que quiero señalar es algo que está deprimiendo a las personas, puesto que la racionalidad es un hábito que debe de ser aprendido. No todos somos capaces de realizar un buen argumento. En esta materia, no todos somos capaces de argumentar en absoluto, en un sentido inteligible. El argumentar también es una habilidad que tiene que ser aprendida y practicada. Lo que esto significa es que la mayor parte, usted perderá su tiempo discutiendo con muchos religiosos, por la simple razón de que muchos de esos religiosos son incapaces de argumentar correctamente. Es como tratar de educar cristianos, antes de poder persuadirlos al ateísmo. Usted tiene que convencerlos primero que deben de preocuparse de lo que es verdad y lo que no es. Entonces ellos deberían ser capaces de distinguir entre lo racional y lo irracional, y así sucesivamente. 2 meses después, usted será capaz de decirle a esta persona que si ellos llevan a cabo esto, se convertirán al ateísmo. A menos de que uno tenga un interés personal en esta persona, o que ella signifique algo para usted, no querrá gastar mucho tiempo educando o reeducando a esta persona a los principios de la razón. ¿Qué hacer? Algunas personas simplemente se rinden. Otras podrían mandarlo a los libros. Y es aquí donde los libros juegan un papel crucial en la educación de una persona. Si ésta se sienta con un libro con el cual puede obtener mucha información que no podrás comunicarle en un periodo tan corto de tiempo. Esto me lleva a una segunda área de consejo práctico. Tómele la palabra a los religiosos. Si ellos le dicen que no están interesados en la razón o la verdad, entonces hay que parar la conversación y haga el comentario de que es imposible comunicarse con alguien que por su propia admisión no se preocupa por la racionalidad. En otras palabras, si usted entiende la importancia que tiene la racionalidad y lo que significa, entenderá que debe retirarse junto con su intento de convencerlo. Debe dejarle en claro a su adversario que no está dispuesto a perder su tiempo ni su energía con él,
si ni siquiera acepta los principios de razón? Pues es como estar hablando dos idiomas, sin los medios de traducción apropiados. Todo lo que usted ganaría en una situación como esta sería un dolor de cabeza. Pienso que es importante, desde este punto, hacer totalmente conscientes a los religiosos de las consecuencias de su irracionalismo. Irritaría a los creyentes hasta el extremo si usted decide simplemente no hablar con ellos después de un cierto punto, porque ellos indudablemente querrán convertirlo. Lo contrario a lo que sucederá con usted, debido a que usted no sufre de irracionalidad. A lo mucho es que acabará con un dolor de cabeza o frustrado porque él se niega a ser racional. Con estos comentarios preliminares, permítanme proceder con el meollo del asunto, que es, por supuesto, el ateísmo. Hay mucho que se puede decir sobre ello. Y hay muchos libros disponibles. Así que no quiero simplemente repetir mucho material del cual ustedes pueden obtener libros sobre este tema. Quiero esbozar brevemente lo que el ateísmo es. Quiero abarcar algunos problemas que no he cubierto completamente hasta ahora. Voy a hacer una pausa y cuando regrese, vamos a ver qué es el ateísmo, qué es el teísmo y una serie de temas. Ahorita regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regreso aquí a la Fosa Escéptica y ustedes se estarán preguntando ¿por qué diablos? ¿Por qué diablos? El día de hoy nada más estoy poniendo una sola canción. Bueno, el asunto es muy sencillo. Cuando me empecé a hacer la Fosa Escéptica ahorita, me di cuenta que mi lista de reproducción de la música estaba vacía y nada más estaba esta. Entonces, cuando empiezas la Fosa Escéptica, no puedes ya colocar más música adicional en esta lista de reproducción y por eso es que estamos escuchando nada más una canción. Esta va a ser una Fosa Escéptica monotónica, o sea, con un solo tono. Dice Pablo Llorens: el camino del ateísmo es un camino de esfuerzo, ya que se apoya en la racionalidad. Defender el ateísmo es defender el derecho de pensar del ser humano. Yo, como ateo, no defiendo al ateísmo pretendiendo que los demás no crean en Dios. No impongo no creer en Dios a ciegas, sino defender la mente libre de pensamiento mágico desde muy temprana edad. Que el ser, por su propia razón, llegue a la conclusión del ateísmo. Pues muy interesante, mi estimado Pablo, y muy cierto al mismo tiempo. Y ya platicaremos de eso el domingo, que va a estar Pablo Llorens con nosotros, va a estar Carlos Luna, por supuesto, y un servidor, haciéndole un montón de preguntas a Pablo Llorens. Yo creo que la mitad de la Fosa Escéptica se va a dedicar a enfocar en el asado uruguayo, al cual sistemáticamente nos está invitando Pablo Llorens desde que entró aquí a la Fosa Escéptica. Bueno, sigamos con la Fosa Escéptica. Para esto quiero dar una explicación otra vez, parece mentira, pero sí me lo han pedido, de qué es el teísmo. En primer lugar, antes de entender lo que significa ateísmo, debemos entender lo que significa el teísmo, porque es obvio que ateísmo es un derivado del término teísmo. Bien, el teísmo es simplemente la creencia en un dios o en cualquier número de dioses. Si a la pregunta ¿cree usted en la existencia de un dios o dioses? Usted contesta sí, es usted filosóficamente un teísta. Pero los problemas aumentan con la pregunta ¿qué es Dios? Mucha tinta se ha invertido para contestar esta pregunta. Pero para nuestros propósitos de esta Fosa Escéptica,
diremos que Dios es cualquier tipo de ser sobrenatural o trascendente. Cualquier tipo de ser, en otras palabras, un ser que de alguna manera trasciende o está exento de las leyes naturales del universo, ya si es el Dios creador, el Dios del deísmo, el Dios del panteísmo, o todos los dioses que hay, ¿no? Cualquier cosa que pueda ser si este ser tiene la habilidad, de alguna manera, de evadir las leyes de la naturaleza, entonces este ser se designará propiamente como sobrenatural. En otras palabras, anterior a la ley natural, y se calificaría entonces como un dios. Esto significaría, para todos los propósitos prácticos, que si usted cree en la existencia de fantasmas o en duendes mágicos, si estas criaturas tuvieran poderes supernaturales, entonces también serían dioses. Ahora, si el teísmo es la creencia de cualquier tipo de ser sobrenatural, entonces, ¿qué significa ateísmo? Y de nuevo hay mucha controversia en ello también. Es algo de lo que yo he platicado acerca de lo que el ateísmo debe de ser. Aquí solamente diré la conclusión de estas pláticas que he tenido. Ateísmo propiamente considerado es simplemente la ausencia o falta de creencia teísta. En otras palabras, si a la pregunta ¿cree usted en Dios? Usted contesta no, por cualquier razón, usted es ateo. Usted oirá a menudo que un ateo niega la existencia de un dios o dioses. Esto es verdad, muchos ateos lo hacen, pero no todos. Este tipo de rechazo abierto de la existencia de un dios o dioses es una categoría subalterna de un tipo más ancho de acercamiento que debe ser conocido, en un sentido general como ateísmo. Esto se vuelve bastante complejo para entrar en detalles del por qué algunos ateos no desean negar la existencia de cualquier dios. Simplemente crean en mi palabra. Cuando digo que histórica y filosóficamente es justificable decir que la mejor definición para lo que es ateísmo es la ausencia o falta de creencia en un Dios. Hay un principio atropellado que es operativo aquí. Si usted entiende la definición de ateísmo, es conocido como la carga de la prueba. Lo que este principio enuncia es que la carga de la prueba está en la persona que afirma la verdad de una proposición. Si yo les digo X es verdad, yo soy intelectualmente responsable de proveer o proporcionar algún tipo de razonamiento para que la aceptes. Si yo no le proporciono alguna razón o le proporciono razonamientos que son inválidos, usted tiene la legítima justificación de rechazar mi demanda de conocimiento y declararla como infundada o irracional. Este es probablemente el principio más importante con respecto a la defensa del ateísmo. El teísta sostiene una proposición afirmativa. Él afirma que un dios o dioses existen. La carga de la prueba cae completamente sobre el teísta y ahora debe proveer o demostrar la racionalidad de esa afirmación. No depende de mí o de usted como ateos demostrar que un dios no existe. Depende de nosotros decirle al religioso, usted ha hecho una aserción, una afirmación, es su responsabilidad demostrar la validez de esa afirmación. Si sus afirmaciones se sostienen, ¿es usted entonces racional? Si sus afirmaciones no se sostienen y usted continúa creyendo en ellas como lo hace, entonces usted está siendo irracional. Ese es el punto central y fundamental con respecto al ateísmo. Usted no tiene la carga de la prueba como ateo, el religioso es el que la tiene. Usted no está afirmando la verdad o existencia de algo. Usted está desafiando al teísta a que declare la verdad. Su única responsabilidad en esto consiste en examinar los puntos de vista del teísta críticamente. Sométalos al escrutinio racional y acéptelos o rechácelos en esa base. Esa es su única responsabilidad. Usted ha hecho su trabajo después de eso. Debo mencionar brevemente el problema que algunas veces aparece. ¿No es verdad que algunos ateos niegan la existencia de Dios? Sí es verdad. Yo, por ejemplo, no solo no creo en el Dios del cristianismo, además digo que ese Dios no existe. De nuevo, esto nos haría entrar en algunos puntos filosóficos, los cuales no podemos discutir aquí. Pero básicamente la razón para esto es que si usted examina un concepto y resulta que es por sí mismo contradictorio, de la misma manera que un círculo cuadrado es contradictorio, entonces puedo decir razonablemente que semejante ser posiblemente no puede existir.
Y este es de hecho el caso con el Dios cristiano. Se enreda internamente y es en sí contradictorio. Pienso que es interesante si ustedes se encuentran con un cristiano que les diga: bien, usted no puede decir que Dios no existe. Que ustedes le hagan una pregunta interesante. ¿Cree usted en el Dios del zoroastrismo? ¿Cree usted en Alá? ¿Cree usted en Zeus? Hay literalmente cientos de dioses en los cuales el cristiano no cree. El mismo cristiano diría que esos dioses no existen. Bueno, ¿cómo sabe eso el cristiano? Si él se atreve a declarar de que nosotros no podemos saber si un Dios no existe, entonces ¿cómo él puede decir que Zeus no existe? Bueno, por supuesto, el cristiano puede decir en respuesta: ¿por qué ridículo? Todos sabemos que Zeus no existe, que es una idea mítica. Él continuará así y dará buenos argumentos, los cuales, si uno los aplica a su propia creencia, lo demolería totalmente. Los monoteístas, las personas que creen en un solo Dios, están muy cerca de ser ateos. Están a solo un paso del ateísmo. Están a un pelo de distancia de ser ateos. Todo lo que hay que hacer es deshacerse de ese último Dios y entonces habrán cruzado la línea. Esta es una nueva manera de mirar el monoteísmo, pero creo que es justificada. Todo lo que tiene que hacer es pedirle al cristiano que aplique sus mismas normas por las cuales rechaza a los cientos de dioses que se han ofrecido a lo largo de la historia de la humanidad y que los aplique a sus propias creencias, y entonces demolerá esa creencia también. ¿Qué es el libre pensamiento? Bueno, quiero mencionar brevemente un término el cual es muy importante en la historia del ateísmo. El término es libre pensamiento. No pasaré mucho tiempo en esto, pero sí vale la pena mencionarlo porque libre pensamiento es un término que ha sido bastante y ampliamente utilizado históricamente. ¿Cuál es el significado de libre y de libre pensamiento? En un sentido, todas tus creencias son libres. Nadie puede forzarte a creer en algo que tú no deseas creer. El significado de libre en libre pensamiento es moralmente libre. Los librepensadores, históricamente, estaban reaccionando a la doctrina de que estás moralmente obligado a aceptar cierto paquete de creencias, un dogma, como verdadero, que eres, en un sentido, inmoral, por ejemplo, si no aceptas los principios del cristianismo. A la larga, vinieron los librepensadores y dijeron: ¡no! Uno ha de ser moralmente libre para investigar las creencias que sean las mejores para nuestras habilidades, sin estar moralmente obligados a aceptar cualquier paquete de creencias en particular. Esta es la importancia primaria del libre pensamiento. Se relaciona con el punto anterior que hice acerca de la importancia del hábito de la racionalidad. Quien se preocupa por ser racional por necesidad, pues es un libre pensador. Ahora, quiero sumergirme un poco dentro de las aguas oscuras del concepto de Dios. Eso lo veremos ahorita que regrese. Los voy a dejar con esta canción que no hemos escuchado en esta fosa por 30 segundos y ya regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regresé aquí a La Voz Escéptica. Espero que no se hayan dormido con esta música. Tenemos comentarios, déjenme ver. Algunos utilizan, dice Pablo, algunos utilizan recursos como que el mundo que nos rodea es prueba de la existencia de Dios. Pues sí, son los que se llaman deístas, ¿no? Que piensan que Dios es el universo. Pero si ya se llama universo, ¿por qué ponerle otro nombre, no?
Bueno, quería aclarar que quería sumergirme un poco dentro de las aguas oscuras del concepto de Dios y aclarar un punto básico acerca de las pruebas para la existencia de Dios. En libros escritos por otros autores como Anthony Flew, Chapman Cohen y Wallace Matson, y otros, ustedes encontrarán refutaciones realmente detalladas de argumentos para la existencia de un Dios, el argumento de una primera causa, los argumentos cosmológicos, el argumento del diseño inteligente y muchos más. Yo no puedo cubrirlos obviamente aquí, pero quiero hacer referencia al problema básico involucrado en tales pruebas. El problema básico es este: el concepto de Dios, el concepto del Dios cristiano en particular. Una vez que usted despoja toda la verbosidad que lo rodea, el concepto de Dios siempre resulta ser algún tipo de ser inconocible, o sea que no se puede conocer. Ahora hay que observar que no dije desconocido, dije inconocible. Esta es la creencia básica y central del teísmo, la creencia en algún tipo de criatura inconocible. Por inconocible quiero decir una criatura que por su naturaleza no puede ser conocido nunca por el ser humano. No solo decimos algo de lo cual no tenemos conocimiento, sino que nunca podremos conocer. Hay muchas cosas de las cuales no tenemos conocimiento. Estamos hablando sobre algo en principio que no puede conocerse. Ahí parece haber un problema obvio intentando demostrar, y mucho más tratar de conversar acerca de un ser que por admisión propia de los teístas es inconocible. ¿Cómo ellos pueden platicar, conceptuar o demostrar la existencia de semejante cosa? Es en principio imposible. Esto básicamente es el por qué todas las pruebas alegadas deben fallar finalmente. Hay un pasaje del siglo XVII del famoso materialista y varón ateo de Holbach que es bastante bueno en esta consideración. Después de notar que la teología tiene para su objeto solo las cosas incomprensibles, de Holbach defiende que es un insulto incesante a la razón humana. Y sigue diciendo: ningún sistema religioso puede fundarse si no es más que en la naturaleza de Dios y del hombre y en las relaciones que se sucede entre ellos. Pero para juzgar la realidad de estas relaciones debemos tener alguna idea de la naturaleza divina. Pero todos dicen que la esencia de Dios es incomprensible para el hombre. Al mismo tiempo, ellos no dudan en asignarle atributos a este Dios incomprensible y aseguran que el hombre no puede usar el conocimiento para comprender a este Dios tan imposible de concebir. La cosa más importante para el hombre es que será para él imposible de comprenderlo. Si Dios es incomprensible al hombre, parecería razonable nunca pensar en absoluto en él. Pero la religión concluye que el hombre es un criminal si él cesa un momento de venerarlo. De Holbach concluye, bastante bien por cierto, que la religión es el arte de ocupar a las mentes limitadas con aquello lo cual es imposible de concebir o comprender. Y sigue diciendo: usted simplemente no puede discutir inteligiblemente, mucho menos demostrar la existencia de una criatura inconocible. Es un sinsentido filosófico. Es el propio concepto del sinsentido. Bueno, de las muchas pruebas que se han ofrecido, probablemente la más popular para el hombre común es la conocida como el argumento de la experiencia religiosa. No he hablado previamente sobre esto, por lo que quiero hablar unos minutos de ello, porque este es el argumento que con mayor frecuencia ustedes encontrarán, y confunde a algunas personas, justificadamente porque es un argumento confuso. Por el argumento de la experiencia religiosa, quiero decir alguna variación en un tema como: yo sé que Dios existe porque he sentido alguna clase de experiencia personal. Para ponerlo en términos fundamentalistas, Jesús ha entrado en mi corazón, y cosas así que nos dicen los religiosos, ¿no? Para ponerlo en términos de misticismo oriental, yo he tenido alguna clase de experiencia con la unidad del universo. Cualquier término que se use, esta es la idea básica. Intentando demostrar algún punto filosófico con referencia a la experiencia personal de algún tipo, este es el argumento comúnmente utilizado por los religiosos o místicos. El primer problema con este argumento es que realmente no es un argumento. Un argumento tiene alguna clase de premisas probablemente. Sigue una cadena de razonamiento y tiene una conclusión. Este argumento simplemente es una aserción un poco calva. No es en absoluto un argumento. Yo puedo decir con justicia
que existen hadas invisibles en este cuarto porque he tenido experiencias personales con ellas, o que hay un duende verde invisible que se sienta en mi hombro porque he tenido una experiencia personal de él. En otras palabras, una vez que usted recurre a esta monserga, usted puede demostrar o probar cualquier cosa. Este es el abandono completo de cualquier tipo de criterio racional. Es intentar demostrar un punto filosófico sobre la existencia de algo, simplemente refiriéndose a algún tipo de experiencia interior, a un sentimiento. Han habido numerosos esfuerzos por defender este tipo de argumento. Uno de ellos, que usted normalmente oirá, que es que este sentimiento es único. Los religiosos o místicos no pueden comunicarle su experiencia porque es tan único que no puede ser comunicada. A esto yo contestaría que cada experiencia es única. Cada experiencia que usted tiene es única. Ninguna experiencia que usted tenga será totalmente parecida a otra que tenga. El punto es, usted tiene una mente, tiene la habilidad de conceptuar, y de esto es lo que trata la conceptualización. Los conceptos nos permiten indagar las diferencias entre nuestras experiencias y enfocar en los elementos más comunes y comunicarlas entre nosotros. En esto consiste el concepto formación. Así es como razonamos. La declaración de que el religioso no puede comunicar su experiencia porque es única, acordemente llevada a cabo, significaría que no podríamos comunicarnos en absoluto porque todas nuestras experiencias son únicas. Pienso que sería más exacto decir que la experiencia del religioso es absolutamente ininteligible. Él no entiende qué o por qué ocurrió. Así maquilla una razón para que satisfaga su propósito. Hay otro tipo de contestación que a veces se hace. Este es paralelo a lo que usted oirá a menudo de un místico, la persona que exclama haber tenido alguna clase de contacto personal con una deidad. Es en relación a un hombre ordinario como a un hombre evidente es en relación a un hombre cegado. Estoy seguro que muchos de ustedes deben de haber oído esto alguna vez. No solo los hombres comunes usan este argumento, sino los filósofos sofisticados y teólogos que deberían conocer mejor este recurso. A veces nos dan la ilustración de que si un hombre vidente estuviera entre una raza de personas ciegas y tratara de convencerlos de cómo es el mundo, ellos dirían que ese tipo es irracional y negarían que las tales cosas existen. Por supuesto, el místico quiere ponerse en esa misma categoría. Yo tengo una facultad intuitiva especial. O también te dicen, yo tengo una línea de comunicación especial con Dios. Bueno, y esto les permite que tenga un conocimiento especial que los meros mortales no son capaces de tener. Él simplemente tiene la habilidad de un sentido más que la persona ciega no tiene. Yo no tengo que contradecir el conocimiento presente de una persona ciega para explicar lo que yo veo. Él puede probar independientemente, a su propia manera, las afirmaciones que yo hago. Si yo le digo a la persona ciega, hay una pared inmediatamente delante de usted, él no tiene que aceptar mi palabra. Él puede extender la mano y puede tocarla, sentirla, usando los sentidos que están disponibles para él. Este es otro punto crucial para tener presente con respecto a este argumento. No es que la persona ciega y la persona vidente estén viviendo en dos mundos separados. La persona ciega tiene otros medios de comprobar el mundo, verificando las afirmaciones de la persona vidente. Desgraciadamente, de nuevo, nosotros no tenemos esa oportunidad cuando se trata de la afirmación de un místico. ¿Qué tipos de procedimientos comprobables o pruebas podemos mostrar nosotros para afectar las afirmaciones del místico que, según él, experimenta un reino inefable y sobrenatural? No hay ninguna manera en absoluto. Porque no solo afirma que tiene un sentido, poder o habilidad especial, sino que afirma sentir o saber algo de otro reino en total. Esto es totalmente arbitrario, indefendible e insoportable. Hay un sinnúmero de cosas que podríamos señalar aquí también, como el hecho de que el hombre ciego no usa normas diferentes de conocimiento que el hombre evidente usa. Ellos simplemente tienen medios diferentes de recoger evidencia, considerando que el místico nos exigirá abandonar muchas de las normas actuales de conocimiento que nosotros usamos. Seguro que ustedes pueden imaginar muchas otras objeciones que podrían hacerse a este caso en particular. A veces se dice que el místico ha tenido un entrenamiento especial,
que ha pasado por la meditación o cualquier cosa que se requiera, y a través de este entrenamiento especial, él ha adquirido esta habilidad, que de alguna manera puede percibir a un ser sobrenatural. Eso realmente no significa nada, solo que usted puede pasar años y todavía propone una conclusión ridícula, así como usted puede proponer esa conclusión ridícula en 30 segundos o en un minuto. Y de hecho pienso que ustedes entienden que si ustedes consagran años de estudio a una disciplina, después de un tiempo, ahí se levanta un cierto interés vestido en la verdad de esa disciplina. Si yo digo que voy a ir al Himalaya a intentar entrar en contacto con la entidad del universo, voy para allá y me dicen que tengo que meditar durante 5 años y pasar por ciertas prácticas para lograr esto, entonces pienso que emocionalmente sería muy difícil, después de mis 5 años de estadía, regresar y decir, bueno, fue una pérdida de tiempo. Hay envuelto aquí un cierto interés emocional esperando que a lo que usted consagró durante todo este tiempo deba tener algún resultado o algún mérito. Usted no solo se encuentra con este problema en los místicos, sino también en los profesores de teología. ¿Puede usted imaginar yendo a un seminario, pasar años de entrenamiento teológico, que su sustento dependa de ello solo para poder decir un día, bien, supongo que todo fue una pérdida de tiempo, un sinsentido? Es muy difícil hacer este tipo de cosas y tener una mente extremadamente independiente para poder ir en contra de tanto interés emotivo. Un último punto que quiero hacer sobre el argumento de la experiencia religiosa. Esto es más práctico, algo que usted puede usar. Uno de los mayores problemas con la afirmación de haber tenido una experiencia religiosa es que no hay posibilidad de falsificar semejante afirmación. En otras palabras, si nosotros le decimos al místico que podemos creer en su palabra, él querrá que nosotros suframos un tipo de experimento. Él querrá que nosotros nos sujetemos a algún tipo de procedimiento y entonces veremos que sus creencias son correctas. La manera que usted encontrará esto a menudo es cuando un fundamentalista, por ejemplo, se le acerque y le diga, mire, si usted solo se pusiera de rodillas y le rogara a Jesucristo que entrase en su corazón, entonces vería que lo que estoy diciendo es verdad. No puedo describirle esto a menos que usted pase por estos procedimientos. Supongamos que este fundamentalista es de una inclinación filosófica y que quiere defender este argumento aquí. Él dice algo como, usted exige ser razonable, usted exige ser de mente abierta. Todo lo que yo le estoy pidiendo que haga es que pase por un experimento. Todo lo que usted tiene que hacer es ponerse de rodillas, mirar al cielo, juntar sus manitas y pedirle a Jesús que entre en su corazón. Ahora, si usted realmente es de mente abierta, ¿estaría dispuesto a hacer este pequeño esfuerzo para comprobar mi afirmación? ¿No en eso consiste tener la mente abierta? Quiero señalar aquí algo interesante, que nunca aparece cuando el fundamentalista argumenta de esta manera. El fundamentalista quiere preparar un experimento, lo pondrá a su modo, pues no quiere asumir el riesgo que es inherente en cualquier experimento. En otras palabras, si hay una posibilidad de que un experimento triunfe, entonces debe haber una posibilidad de que falle. Si hay una posibilidad de éxito, hay una posibilidad de falla. Debe haber un riesgo involucrado en el experimento. El fundamentalista tiene una hipótesis. Jesús es su salvador personal o debería serlo. O también te dicen, Dios existe, o cualquier cosa. Él quiere probar su hipótesis, así que le pide que acepte a Jesús. Entonces usted le dice al fundamentalista, usted tiene una hipótesis, usted preparó el experimento. Yo estoy apostando la verdad de mis afirmaciones en este experimento, así que usted debe de hacer algo similar. Tiene que apostar la verdad de sus afirmaciones en el experimento. Así, si yo me arrodillo y hago lo que usted dice que es necesario, y si pasa lo que usted dice que pasará, entonces estaré convencido. Pero, sin embargo, si me arrodillo y no pasa nada, entonces eso comprobará la falsedad de su hipótesis y usted deberá de abandonar sus creencias en Dios. Esto es muy, muy importante entender lo que trato de decir aquí. Si el experimento es un experimento legítimo, debe haber un riesgo en ambos lados. Pero la farsa viene cuando usted se encuentra con que el religioso no está dispuesto a hacerlo. ¿Está dispuesto a hacerlo? Yo diría que el 99% de los casos no. ¿Qué es lo que diría? Tal vez usted no fue sincero, así lo culparía a usted
o tal vez Dios no sentía que tenía que salvarlo en ese momento, así hasta culpará a Dios, pero nunca se culpará a sí mismo, nunca culpará a sus propias ideas. La próxima vez que ustedes se encuentren en esta situación, en lugar de decirle a Dios, a él y a su absurdo, que lo es, usted podría hacerle esta pregunta al cristiano. Si usted realmente quiere que el espíritu científico esté envuelto en esto, yo haré esto. Pero si falla, usted tendrá que abandonar sus creencias y convertirse en ateo. Bueno, eso parece justo, pero por supuesto que él no lo hará. Como un recordatorio final, sugiero que si él dice que lo hará, que lo haga por escrito o enfrente de un grupo de personas como testigos, porque los cristianos no son conocidos por su integridad intelectual en materias de este tipo. Usted puede evocar a un pasaje de Pablo que dice: yo me convierto en todas las cosas para todos los hombres con tal de salvarlos, lo cual es llamado una hipocresía intelectual en nombre de propagar la cristiandad. Y eso hay que prohibírselos. Voy a hacer una pequeña pausa. Les dejo con esta bella pieza de música que no solo escogí, sino que me vi obligado a usar en toda esta fosa escéptica, y regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regresé y regreso rápido para no seguirlos atormentando con esta canción. No es de las que más me gustan. Es más, creo que estos cantos gregorianos pues están en contra de la misma filosofía de la fosa escéptica. Pero la verdad es que no estaba ahí y fue la única que pude integrar a esta lista de reproducción que me pide la plataforma por la cual transmito la fosa escéptica. Quiero recordarles que se metan al canal de YouTube de La Fosa Escéptica. Es muy fácil, ponen La Fosa Escéptica y sale. Se suscriben, le ponen la campanita, me dejan algún comentario. Es muy importante para mí saber de dónde me están escuchando para los temas subsecuentes. Entonces, ahí les encargo. Bueno, a menudo usted oye muchas objeciones contra el ateísmo. Hay tantas que no puedo cubrir todas ellas. Una de ellas que me gustaría comentar es la frase que dice que si el ateísmo es correcto, entonces nos enfrentamos contra un frío o indiferente universo. No hay ningún propósito en nuestro universo. Somos especies insignificantes en un planeta girando en una inmensa galaxia. Bueno, eso es bastante cierto. Al universo pues, le importas un carajo. Y yo le importo un carajo. El punto es, se supone que a usted le debe importar usted mismo. Porque si usted no se interesa por sí mismo, nadie lo hará. Ciertamente el universo no lo hará. Y en este sentido, ¿no han oído eso que el universo conspiró? Que el universo está conspirando para que las cosas pasen. Es una pendejada del tamaño del mismo universo que invocan. El universo no conspira. El universo es otra cosa, ¿verdad? Y en ese sentido yo supongo que usted es insignificante en lo que le concierne al universo. Si usted se muriera mañana, el universo no va a sostener un entierro para usted. El universo continuará en su camino alegre. No es muy correcto decir que usted es insignificante porque la idea de importancia e insignificancia no tiene ningún sentido cuando usted considera un cosmos inanimado. La importancia o significancia es un término que solo aplica a alguna clase de evaluación consciente. Pero no obstante, en cierto sentido, usted no es tan significante como para que el universo esté interesado. Hasta ahora, el problema es ¿qué propósito hay en la vida del hombre? Respuesta: no hay ningún propósito en la vida del hombre. Hay un propósito esperanzadamente en su propia vida, pero depende de usted ponerlo. De nuevo, si usted no lo hace, pues nadie lo hará por usted. Pienso que es por esto que la religión es tan devastadora. No solo filosóficamente, sino también como un punto de vista psicológico.
Usted a veces escucha: ¿qué haríamos sin religión? ¿Qué haríamos sin cristianismo? Yo no entiendo lo que hacemos con religión o lo que hacemos con el cristianismo. No entiendo qué es lo que se supone que la religión deba resolver. ¿Qué? Si yo creo en Jesús, eso no va a ser mi vida exitosa. O yo fallo o yo tengo éxito. Yo voy a intentar o no. Y no por simplemente creer en alguna clase de deidad mítica cambiaré eso. Todavía dependo de mí. Todavía es una cuestión personal. Yo no entiendo cuál es el gran beneficio psicológico, moral, que se supone la religión debería de ser. Indudablemente, les da un sentido de consuelo a algunas personas. Si el consuelo es prioridad en su vida, incluso a expensas de la verdad, entonces quizá usted creerá en Dios. Pero como señalé al principio de esta fosa escéptica, pienso que la preocupación principal debe ser la verdad. La verdad puede ser algunas veces dolorosa, en otras ocasiones limitada, pero a la larga pienso que está claro que siempre beneficiará a sus intereses. Este es un efecto benévolo, del ateísmo. El ateísmo limpia el aire de cómo estaba. Se disipan las ruinas psicológicas, morales y filosóficas. Les permite a las personas seguir adelante por sus propios méritos, seguir metas racionales, valores racionales, etc. Como argumento final, o un argumento de manera satírica, usted puede haber escuchado hablar acerca de la apuesta de Pascal en algún punto. Blaise Pascal fue un matemático francés famoso que ya he mencionado aquí en estas fosas escépticas, además de filósofo y teólogo. Él propuso este argumento con el cual se volvió bastante famoso, el cual dice algo así como: la razón no puede demostrar o refutar la existencia de Dios. Deje las desigualdades. Si el ateo está en lo correcto, nosotros vamos a morir y nada pasará, y nada estará perdido. Pero si el cristiano está en lo correcto, los no creyentes van a caer en el infierno para la eternidad. Así que parece mejor mentirnos con el cristianismo. Mejor es apostarle al cristianismo porque las desigualdades prácticas son importantes. Si usted apuesta al cristianismo y no hay ningún Dios, usted no pierde nada. El primer problema obvio con esto es que empuja completamente a un lado el problema entero de la integridad intelectual, como si usted simplemente pudiera cambiar de creencias en un 2x3, sin sufrir cualquier daño psicológico, cosa que simplemente no es posible. Exigiría semejante fuerza de integridad intelectual hacer este tipo de cambio, que es inconcebible que alguien como Pascal ofreciera este tipo de pensamiento. Pero quiero ofrecer un tipo de contraapuesta llamada la apuesta de Smith, que yo renombré, que es la apuesta de Villalpando. Aquí están las premisas de mi apuesta. Sobre la existencia de un Dios, si nosotros vamos a creer en él, solo puede establecerse a través de la razón, aplicando los cánones de razonamiento correcto a las creencias teístas. Nosotros debemos sacar la conclusión de que el teísmo es infundado y debe ser rechazado por personas racionales. Ahora viene la pregunta: ¿pero qué si la razón está equivocada en este caso? Que a veces lo está. Somos seres humanos falibles. ¿Qué si resulta ser que sí existe un Dios cristiano y Él está ahí y va a castigar por la eternidad a los que no creen en Él? Aquí es donde mi apuesta entra. Supongamos que usted es ateo. ¿Cuáles son las posibilidades? La primera posibilidad es que no hay ningún Dios y usted tiene la razón. En este caso usted se morirá. Eso será todo. Usted no ha perdido nada y usted ha vivido una vida feliz en la posición correcta. Segundo, un Dios puede existir, pero puede que no tenga relación en los asuntos humanos. Él puede ser más como el Dios del deísmo tradicional. Él pudo haber creado el universo, haciéndolo y haberlo dejado a sus leyes tradicionales, que en ese caso volvemos a que usted simplemente se morirá y eso será todo. Y de nuevo usted no ha perdido nada. Bueno, supongamos que Dios existe y que Él se preocupa por los asuntos humanos. Es un Dios personal, pero es un Dios justo. Él se preocupa por la justicia. Si usted tiene un Dios justo, Él no podría castigar un error honesto de creencia donde no hay ninguna infamia moral o ningún mal involucrado. Si este Dios es un Dios creador
y Él nos dio la razón como medio básico de comprensión de nuestro mundo, entonces Él se enorgullecería del uso escrupuloso y consciente de la razón por parte de sus criaturas, incluso si ellos de vez en cuando cometen errores. De la misma manera que un padre benévolo se enorgullecería de los logros de su hijo, aun cuando su hijo de vez en cuando haya cometido errores. Por consiguiente, si existe un Dios justo, no tenemos absolutamente nada que temer del tal Dios. No sería concebible que semejante Dios nos castigara por un error honrado de creencia. Ahora vamos a la última posibilidad. Suponga que existe un Dios injusto, específicamente el Dios del cristianismo, que le importa un pinche carajo la justicia y quien nos quemará en el infierno sin tener en cuenta si nosotros cometimos errores honrados o no. Semejante Dios es necesariamente injusto, porque no hay ninguna injusticia más odiosa de la que nosotros podríamos concebir, que castigar a una persona por un error honrado de creencia, cuando él ha intentado el mejor uso de sus habilidades para determinar la verdad. El cristiano piensa que está en una mejor posición en caso de que este tipo de Dios exista. Deseo señalar que él no está en ninguna posición mejor de la que nosotros nos encontramos. La señal en la oreja de injusticia es conducta inmoral, conducta que no es predicable. Si hay un Dios injusto y Él realmente saca toda su alegría de pecadores ardientes y no creyentes, entonces ¿qué podría darle más alegría que decirle a sus cristianos que ellos se salvarán y darse la vuelta y quemarlos de cualquier manera para su infierno solo por el hecho de que lo disfruta? Si usted tiene un Dios injusto, ¿qué peor injusticia podría haber que eso? Si un Dios está deseoso de castigarlo simplemente por un error honrado de creencia, usted no puede creer que Él va a mantener su palabra cuando le dice que no lo castigará si usted no cree en Él, porque debe tener una raya sádica con que empezar. Ciertamente sacaría un pedazo grande de alegría de esta conducta. Y si existiera este Dios injusto, entonces reconoceríamos que vivimos en un universo de pesadilla, pero ciertamente no nos encontraríamos en peor posición que en la que el cristiano está. De nuevo, si usted va a hacer la apuesta, usted también podría apostar ayudado en lo que su razón le dice. Ese ateísmo es correcto, y va por ese camino porque de cualquier manera usted no podrá hacer algo sobre ese Dios injusto, aun cuando usted acepta el cristianismo. Mi apuesta dice que usted debe, en todos los casos, apostar a la razón y aceptar las consecuencias lógicas, que en este caso es ateísmo. Si no hay ningún Dios, usted está en lo correcto. Si hay un Dios indiferente, usted no sufrirá. Si hay un Dios justo, usted no tiene nada que temer del uso honrado de su razón. Y si hay un Dios injusto, usted tiene mucho de qué temer, pero también el cristiano. Regresemos a nuestro punto de partida original, que el ateísmo siempre debe ser considerado dentro del contexto más ancho del respeto a la razón y el respeto por la verdad. Yo pienso que como ateos, cuando tratemos de comunicar el mensaje del ateo, debemos considerar el punto central en el cual se debe martillar e insistir una y otra vez. Este es el final de la Fosa Escéptica número 166. No sin antes recordarles, dice Pablo Llorens, canal de YouTube, Telegram, página de Facebook, Spreaker y iVoox para poder interactuar con la Fosa. Sí, pues todos esos canales están a su disposición y otros más, por ejemplo, estamos en Spotify, nunca lo digo, estamos en iTunes, estamos en Amazon, estamos en esos podcasts también, en esas plataformas. Y no los digo porque si me pongo a decir en todas las que estamos, y la verdad es que fue un error mío haber permitido que la Fosa Escéptica estuviera tan pulverizado en esas plataformas. Pero al principio se me hizo hace 4 años, cuando yo empecé a descubrir esto de los podcasts, se me hacía interesantísimo poder ver todo lo que la Fosa Escéptica estuviera en todos lados y perdí en cuenta que concentrar a las personas en una o dos plataformas es lo que se debe de hacer para concentrar al público y de alguna manera, si lo que deseas es monetizarlo más rápido. Ahora descubro que Spotify, iTunes y en esas plataformas, SoundCloud, en esas plataformas donde estoy,
pues se pulveriza el auditorio. Y esa es una cuestión que he tratado de resolver, pero no he podido porque no he tenido el tiempo para meterme en tanta plataforma donde está La Fosa Escéptica. Pero yo les recomiendo que se agreguen aquí a Spreaker, que es la plataforma, dijéramos, madre de La Fosa Escéptica, y en iVoox, que son las dos plataformas que yo sigo, en donde leo los comentarios, en donde leo las sugerencias. Y ahora en Facebook, en el grupo de Facebook, en el grupo de Telegram y el nuevo, que es el canal de YouTube, al que vuelvo a invitarles a que se suscriban, que nos hagan el favor de darle a la campanita ahí para que les avise cuando haya un video nuevo. Es totalmente gratis además, y se mantienen con material inédito dentro de ese canal de YouTube. Es algo que voy a hacer en video y que nos sirve en este sentido para ponerlo aquí en la fosa escéptica normal, que es en el podcast de aquí de Spreaker. Estoy en tratos con otra empresa para que me ayuden a distribuir La Fosa Escéptica, y entonces ya les avisaré, porque esa es una negociación que estamos haciendo debido al apoyo que ustedes nos están dando. Entonces el ofrecimiento ese es, y la invitación es para que se unan a este grupo, a esta comunidad en YouTube de La Fosa Escéptica, y vean y nos dejen comentarios. Es muy importante para mí conocer qué es lo que ustedes piensan y qué temas quieren que se traten en estas fosas escépticas, y en YouTube, que como les repito, trataré de temas que como son en video no se pueden realizar por solamente audio. Así es de que a todos los que me están escuchando, muchísimas gracias por su atención. El próximo domingo, ya lo saben, La Fosa Escéptica normal, lo de Carlos Luna ha denominado la misa dominical, no sé si atinadamente. Va a estar Carlos Luna y nuestro invitado Pablo Llorens desde Uruguay. Entonces, para concluir, les digo que se sigan cuidando. Aquí en México la vacunación ha sido lentísima y tenemos una tercera ola que es devastadora. Así es de que cuídense. Les agradezco su presencia el día de hoy. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Hasta luego. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Te esperamos en el próximo capítulo a través de Spreaker, Spotify, Apple Podcasts y iVoox.